una gran universidad, presenta Agenda Nacional en CNN Chile. Bienvenidos, comienza Agenda Nacional. Nos acercamos, por supuesto, al 21 de mayo, fecha emblemática, un punto de inflexión durante el año en que el presidente rinde cuenta a la nación. Sin embargo, el ambiente no es el habitual, o cuándo es el habitual, esa es otra pregunta. Estamos con un presidente con una aprobación, de acuerdo a la última encuesta CEP, del 26%. Estamos con un escenario político en el cual, por ejemplo, el expresidente y senador Eduardo Frei dice que no va a ir al Congreso producto de lo que han denominado un ataque desde la moneda concertado hacia la figura y la imagen de la expresidenta Michelle Bachelet. Estamos con un crecimiento, a lo menos en el primer trimestre, porque el panorama ahora se ve un poquito más sombrío, crecimiento del 5,6%, casi pleno empleo. En fin, las cifras por un lado, la política por el otro, no se junta para este ambiente. De inmediato, panel de lujo, como siempre, estamos junto a María de los Ángeles Fernández, directora ejecutiva de Fundación Chile 21. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos también con Virginia Araya, periodista. ¿Cómo está, Virginia? Bien, también, gracias por la invitación. Vamos para el lado de allá, amigo de la casa, cientista político, don Patricio Cajardo. ¿Cómo estáis, Pato? Bien, muy bien, Pablo. ¿Y tú? Gusto tenerte acá. Muchas gracias. Y por allá también Patricio Rusayán, asesor de comunicaciones y opinión pública. Pato, bienvenido, muchas gracias. Hola, gracias, buenos días. Hice una descripción al partir bastante somera de lo que es este escenario político bastante enrarecido. Entonces la pregunta del programa es cómo llega el gobierno el 21 de mayo, pero yo lo voy a agregar al tiro, y cómo llega también la oposición. Virginia. Ladies first. No, perdón, María de los Ángeles. O Ángeles, me dijo que sea más corto. Es que por el turbio, yo creo, y tenemos dos Patricios. Claro. Sí, dos Patricios aquí guardándonos las espaldas. ¿Cómo llega el gobierno? Tú dices, y también la oposición. Yo creo que este tercer discurso, el 21 de mayo, que estaba revisando yo, es el 23 discurso desde que se recuperó la democracia. Llegamos en estas condiciones. Yo creo que no hay muchas expectativas con relación a este discurso en materia de contenidos, pero sí en materia de lo que puede pasar en el contexto, en el entorno. La oposición que no capitaliza, movimientos sociales expectantes y una implosión de candidaturas presidenciales. Pero ¿dónde puede estar la diferencia? Yo estaba mirando un poco qué ha pasado en los dos anteriores discursos y los 4 expresidentes no asistieron al primer discurso del 21 de mayo del 2010, el primer discurso de Piñera. 10 semanas de gobierno, o sea, no llevaba nada y ya le pasaron la cuenta y ninguno de los 4 asistió. Entonces que Frei no vaya ahora, no hay nada distinto. Que saquen pancartas, sacaron el año pasado, o sea... Por eso es que tienen que inventar algo nuevo, ¿cuál parece? es el ambiente normal? Sí. Pero qué pena, como dice la María Eugenia, que no hay expectativas del contenido. María de los Ángeles. Que no hay expectativas del contenido. O sea, ¿cómo no va a ser triste que tú, cuando hay la cuenta de la nación, un discurso importante, queríamos estar todos dando como esta lección de Estado republicano, que todos subrayan tanto, pero que nadie hace nada por marcarlo, da lo mismo el contenido? O sea, eso lo encuentro muy triste. A ver, yo creo que el contenido importa, porque es el momento para que el gobierno apueste. Lo que quiero decir es que lo que puede suceder hacia afuera, en el contexto, puede obnubilar el contenido, pero además siempre los terceros discursos son raros. No son raros. Es que son raros por una razón el primero, básica. son tus promesas. El segundo vas amarrando. Tercero estás como un nowhere y cuarto el cierre. Pero el tercero tienes que empezar a mostrar resultados. Pero el segundo también tienes que mostrar resultados. Yo creo que el gobierno se ha tenido un déficit que ha mostrado resultados permanentemente en términos de políticas públicas, de gestión. Yo creo que tiene que apostar al legado, a lo que ha discutido muchas veces el ministro de Economía, Pablo Longueira, la falta de relato. Yo creo que ya tiene que ir pensando en qué se va a traducir la imagen histórica del gobierno, porque queda un año, el próximo año ya vamos a estar un 21 de mayo en plena campaña presidencial o prepresidencial ya desatada. Por lo tanto, este es el momento de hacer como una especie de conclusión, no de la administración, pero sí cuál fue el sentido de la gestión y las medidas que se están tomando, más que hacer mucho pregunta para la mesa. adelante. A ver, este escenario está bastante más polarizado, diríamos, que el del año pasado. ¿Por qué? Porque producto de los videos del 27F hubo una reacción o sobrereacción por parte de la oposición. Pero por otra parte estamos viendo una UI y una RN que no están muy de acuerdo, que están polarizados entre ellos. Incluso la muestra más gráfica también un poquito del desorden que hay, es el caso de esto de los estacionamientos en los malls, que Pérez Maquena es dice... más transversal. Es más transversal. Porque uno va a decir una cosa, Longueira dice otra. Entonces,
va en una posición sumamente incómoda, que incluso un temblor como fue el primer discurso podría salvar el discurso. Claro, un evento como es el misterio de la política, que es el Blondel. De repente un accidente puede reconfigurar las cosas. Entonces la pregunta es, ¿con qué posicionamiento o qué empoderamiento llega el mismo presidente Piñera? No, empoderamiento yo creo que no mucho. Si yo encuentro que, imagínate, como decías tú, el nivel de su encuesta, y al final da lo mismo la gestión. Entonces cuando tú dices, Patricio, el relato, pero es que el principal relator de este cuento no lo quiere la gente o algo pasa, yo de verdad parece que da lo mismo lo que hagan, pero no, hay un cuento con el presidente Piñera, desgraciadamente, que la gente no lo quiere, que eso es una barrera estructural, hay un muro que choca, entonces no sé si a otra persona tiene que hacerse cargo del relato o como tú dices, yo encuentro que debiera haber pensado el gobierno en algún minuto de hacer algo más cercano a la gente, una cosa quizás más emocional, ya que todo esto es racional, estos logros, estas cifras, la gente no las pesca, a lo mejor por una cosa más emocional. Pero yo comparto, disculpa, es solamente un punto. Yo comparto que, porque Roberto Méndez señalaba en una entrevista hace poco, que era un tema de que le tenían mal al presidente, o sea que ya era un tema de personalidad. Si es un tema de personalidad, y Patricio ahí lo tiene que saber, entonces bien difícil lograr resolver problemas. Pero yo no creo que sea un tema de personalidad, o puede que sea un tema de personalidad, pero un tema de convicciones. Él está convencido que hacer políticas es hacer políticas públicas. Sí, y no negociar, no llegar a consenso, no llegar a acuerdo. Entonces, el problema fundamental es un problema de convicciones. Entonces, frente a situaciones muy puntuales, como fue el anuncio del ministro Beyer en su momento con respecto a esta agenda estatal que se hace cargo de los créditos, que tuvo muy buena recepción a nivel de encuesta. Sin embargo, a renglón seguido, a la semana siguiente tiran la reforma tributaria, por lo tanto agobian a la gente con una serie de información que al final no permiten depurar ni tener una aproximación de que efectivamente hay un problema comunicacional, hay una sumatoria, pero hay un tema de convicción del presidente. Yo creo que la personalidad del presidente está convencido que la política no es lo más relevante, que lo importante son los resultados en términos de gestión. Pero mira, mucho tiempo decían que saquen al presidente, el presidente está mudo, está disfónico, igual sigue cayendo. Sí, ibas a preguntar. Sí, le preguntan bien la siguiente. Entonces, si sale mal evaluado el gobierno, sale mal evaluada la concertación, que había evaluado obviamente la expresidenta Bachelet, que de ahí vamos a echar a otro tema después. ¿Quién lo está haciendo bien entonces? La ciudadanía. José Ferrazuri. A ver, no sé. Personas de ese tipo que nadie a lo mejor tenía mucha expectativa, de repente un contexto de oportunidades. ¿Quién llega con buen promedio? Con a ver, yo creo que el gobierno lo está, te iba a decir, hay ministros que lo están haciendo bien y las encuestas, la gente valora la gestión de esos ministros. Yo creo que el conjunto del gobierno no es apreciado por la ciudadanía porque se le comunica de una forma, como decía Patricio, muy de lista de supermercado en el fondo. O sea, estos son los resultados, pero no hay un relato que lo acompañe para que la gente entienda o valore esa gestión. Por lo tanto, yo creo que sí es un problema comunicacional más que de gestión. Pero hay ministros que lo están haciendo sin duda bien y el gobierno en general, si uno revisa los datos o los números, como decías tú, económicos, de empleo, etcétera, son muy buenos. Pero no es lo que la gente está valorando. Hay un desacople entre la percepción ciudadana y la conciencia subjetiva de privación relativa y lo que consideramos de manera estándar que son indicadores buenos, por ejemplo el crecimiento, 5.6%, hay un desacople allí. Bueno, pero hay un desacople en la valoración, en la percepción. Claro, pero eso no indica que la gestión esté mal hecha, ¿te fijas? Claro. O sea, lo estoy haciendo bien, lo estoy comunicando mal, la gente lo valora mal. Patricio, que gobierno está haciendo cosas, tú dices, está haciendo bien la gestión, pero este gobierno está haciendo cosas casi por administración, que son demandas que incluso hereda del pasado. Sí, está administrando cosas, incluso el 7% de los jubilados le hubiera gustado concretarlo a la concertación, pero hay algo, hoy día el problema es que el gobierno no está haciendo, da lo mismo, bueno, son cosas de rebalse, el problema es que el país es otro, hay demandas distintas, y el gobierno no logra leer. Porque no hay inteligencia emocional, yo insisto, pero hay ideas propias, tampoco es que el gobierno hereda o va como con el carrito, yo creo que ha tenido iniciativas. El gobierno, si tú ves, casi un 6% de las iniciativas, yo lo tengo acá, lo contabilizamos en Chile 21, viene del gobierno pasado de Bachelet y básicamente concentradas en seguridad ciudadana, por ponerte un ejemplo. Y no es malo, no
no es malo eso, porque son gobiernos de 4 años y tú heredas cosas, tú heredas deberes, tareas por cumplir, heredas cosas buenas, lastres, pero también heredas cosas positivas. Sí, pero en el tema de educación también ha tenido una gestión propia. Yo a todo esto no es que yo defienda al gobierno, no es que sea pro gobierno, pero me parece que como de justicia, por ejemplo, en el ámbito de lo que tú decías del ministro Beyer, han sido ideas, propuestas propias que me parece válida. Oye, pero sin embargo, no son recibidas. Estamos viendo un escenario objetivo que se da a lo largo del tiempo y podríamos decir que es la evaluación desde el 21 de mayo al 21 de mayo. Pero resulta que hay hechos coyunturales que de alguna forma se dispara en el pie del propio gobierno e incluso la clase política. Entonces, a eso voy. ¿En qué momento? Y el otro día estábamos con el alcalde de Puente Alto, Manuel José Osandón, en un seminario, y él dice, hay alguien de los diputados de la Alianza que está recibiendo un sueldo de la concertación. Porque pareciera que le están haciendo todos los favores para aportillar al propio gobierno. Entonces, el hecho coyuntural de esa reacción, de esas reuniones de comité, es decir, reflotemos la comisión investigadora, justamente por el 51% de Bachelet, es un disparo en el pie justo previo al 21 de mayo. ¿Qué pasa, Pablo? Mira, es cierto, es inédita la situación que vivimos en el país de un presidencialismo de minorías, por el porcentaje de apoyo que tiene el presidente, y frente a eso tenemos un conjunto de ministros que se visibilizan y están muy bien evaluados. Punto 1. Y punto 2. El problema es que el presidencialismo en Chile, además que es hiperpresidencial, tiene una cantidad de atribuciones desmedidas seguramente, y hay muchas expectativas puestas en la figura del presidente. Tiene 2 componentes. Tiene poderes constitucionales y tiene poderes partidarios. Nuestro presidente no tiene poderes partidarios. ¿A qué me refiero con eso? Capacidad al interior de su propia coalición, al interior de sus propios partidos para ordenar la agenda. No le hacen caso, no tiene ascendiente. Ese es el problema. No es que le estén pagando a nadie. No le interesa la política, si en ese sentido es real. Es un presidente que no le interesa hacer política, a él le interesa hacer gestión. Por eso hay un punto. Pero hay un dato que no es menor de la última CEP, que fue muy negativa para el gobierno, pero hay datos positivos que no se leyeron tanto. Por ejemplo, aumenta el nivel de manera significativa, incluso a niveles similares al momento en que rescatan a los mineros, las expectativas que el país está progresando, lo cual no es menor. Ese dato que puede ser como irrelevante, pero te demuestra que el gobierno las cosas las está haciendo bien y que la gente las está percibiendo. Son esas cosas como de más largo aliento, pero que al final el gobierno, si las sabe manejar y sabe aprovechar esas situaciones, puede generar una base de apoyo significativo. No te digo para tener un 80% de respaldo, pero sí para aumentarlo. Curiosamente se está yendo a lo objetivo. Los resultados son objetivos. A ver, los resultados objetivos son buenos. Lo que yo no creo es que baste con pasivamente esperar que la gente empiece a valorarlo. O sea, yo creo que efectivamente un gobierno tiene que gestionar esas percepciones para que la gente te valore. No va a ocurrir sentándose a esperar que ocurra. Yo creo que lo segundo que va a pasar es que vamos a enfrentar una elección municipal que, desde mi impresión, le va a ir mejor a la alianza que a la concertación, lo que va a generar sin duda una mejor percepción del gobierno. ¿Por qué crees que le va a ir mejor? A ver, porque yo creo que los principales alcaldes se van a mantener en sus cargos, y los principales alcaldes para efectos públicos son alcaldes de la alianza, porque además yo creo que la concertación está con demasiadas complicaciones internas para enfrentar una municipal. Por lo tanto, yo creo que en general a quien está en el gobierno le va mejor en las municipales. Yo creo que eso va a marcar una mejor impresión en la ciudadanía, va a mejorar la valoración. Distinto el tema de los parlamentarios. Yo creo que los parlamentarios están apostando un juego un poquito peligroso, que es: el gobierno tiene baja valoración pública, me tengo que alejar del gobierno, tengo agenda propia, siempre pasa con los parlamentarios, y estoy a un año y medio de mi reelección, en el caso de los parlamentarios. Por lo tanto, tienen que empezar a figurar cada uno, y lo dice el senador Hernán Larraín en el Mercurio, en una entrevista, dice: aquí van a aparecer muchos francotiradores con agenda propia en el fondo, que es lo que uno empieza a ver esta semana. Parlamentarios que quieren estar en los medios a como dé lugar, porque está en juego las municipales de sus distritos, que son la base de su reelección en un año más. Sí, pero ministros también que están queriendo aparecer acá rato en los diarios. A nosotros nos cuesta un kilo traer ministros. Hay que hacer una cantidad de trámites para traer un ministro, que nunca he visto. Pero tú hablas por todos lados. Parlamentarios quieren estar en todo. Jorge Chausson dice: ¿quién será el Pepe Grillo chileno? ¿Será de izquierda o de derecha?
A ver, yo no sé si el Pepe Grillo chileno, pero hay un tema en relación a las municipales que yo creo que van a influir muchísimo y que puede ser, no sé si el Pepe Grillo, pero la conciencia que va a ser más complicada la situación en la concertación. Yo creo que esta doble lista que se genera entre la concertación, que es el pacto de CPS, y el Frente Amplio de Izquierda, o la génesis de eso, con la lista de concejales, que va el Partido Radical Socialdemócrata, el PPD y el Partido Comunista, en lista separada, que no es primera vez porque ya se produjo. Pero María Los Ángeles, ¿sabes cuál es la diferencia? Es que aquí se nota que hay una búsqueda no consolidada de un proyecto programático. Es decir, en el anterior, es decir, en la anterior municipal, es una cosa electoral. Y por lo tanto, aquí la génesis es ¿cuál? Si llega Bachelet a la presidencia o a presentarse como candidata, el gobierno, por lo menos para ese sector, Frente Amplio de Izquierda o lo que resulte de nombre, se pretende que no sea un gobierno equivalente al primero que realizó Michelle Bachelet. Y en eso se lo van a jugar esos sectores, de manera muy decisiva. Y creo que aparte, comparto tu opinión, yo creo que a la alianza no le va a ir mal, no sé si le va a ir tan bien, pero no le va a ir mal en la municipal. Y un factor clave de eso es la fragmentación que se va a ir consolidando a nivel de la concertación, lo cual hace muy difícil la decisión de Bachelet. Bachelet yo creo que independientemente del escenario que podría recibir Bachelet post-municipales, o independientemente de que el próximo gobierno esté en manos de un candidato de centro-derecha, de un presidente de centro-derecha, yo creo que va a recibir un país distinto y un país muy complicado de gobernar. Estamos en una situación de empate perverso, nos está enfrentando como corresponde el dilema, ya no digamos de la redistribución con una reforma tributaria que todo el mundo dice que es bastante insignificante y casi más bien simbólica que real en términos de recurso efectivo, y nos está enfrentando el dilema de la representación. Y lo que tenemos hoy día en el Congreso, lamentablemente, es lo que Pascuino, que nosotros lo conocemos, llamaría la pequeña consociación. Es decir, la negociación por temas de corto alcance, fruto del regateo y de la prebenda. Y eso es lo que la gente no quiere ver. Oye, y le vamos a pedir a la gente que comparta con nosotros a través de @AgendaNac o en el hashtag Agenda Nacional. Los twitters nos sirven para hacer preguntas, opiniones que tratamos de poner en pantalla la mayor cantidad posible, así que participe junto a nosotros, envíenos sus opiniones. Oye, vamos a hacer una pausa ahora. Entonces la pregunta para el próximo bloque es: ¿cómo debiera enfrentar el discurso del presidente en términos de destacar sus logros? ¿Dirigirse a quién? ¿A la gente? ¿A las coaliciones? ¿A los partidos? En fin, eso lo vemos a la vuelta acá en Agenda Nacional, acá en CNN Chile. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta a Agenda Nacional. Iba a ser como la partida de nuevo, estaba leyendo aquí las opiniones. Por ejemplo, Pato Ramírez dice: la evaluación del gobierno se ha centrado mucho en nivel de aprobación y no en variables objetivas relevantes. No es buena señal, eso ya lo habíamos conversado. Ahora, el discurso, ¿cómo en este escenario, cómo creen ustedes que debiera llegar el presidente Piñera a enfrentar y a dirigirse a quién? Con mucha paciencia y con mucha fuerza, yo creo, pero antes quiero decir, porque tú decías antes lo que quiere el país, yo creo que lo que quiere también la gente es un cambio de la clase política actual. Yo creo que los parlamentarios, yo por ejemplo soy una persona que estoy hasta aquí con los actuales parlamentarios que se reeligen por décadas y décadas y no permiten que haya un sistema que les ponga fin. Que haya rotación del poder. ¿Hasta cuándo? Yo creo que también ellos tienen que, tanto que critican y que ponerse con una mano en el corazón, decir, ¿hasta cuándo nosotros seguimos profitando de este sistema? Y con esta negociación que tú dices de pequeñez que te encuentro en esa razón, pero la gente, necesitamos un cambio en la clase política entera, no solo los alcaldes, por favor, luego. Ahora, esto de la pequeña consociación, el regateo por cosas que no son trascendentales, no es nuevo en este gobierno. Yo creo que esto ya se instaló, es un proceso de más largo aliento que viene del gobierno de Bachelet. Es que los parlamentarios son los mismos de hace como 500 años, por eso te digo, tiene que ver con la clase política. Santiago, aumento de recursos para digamos, pozo sin fondo, y salían que parlamentario de tal o tal zona decía: yo condiciono mi voto a esto. Yo creo que siempre ha pasado así, pero ahora sale la prensa, se visibiliza más, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso a la gente quizá también le disgusta. Sí, cambiemos por lo menos los voceros. El disgusto no lo circunscribiría solo a nuestro país. O sea, uno ve el resultado de las elecciones en España, ahora las elecciones en Francia,
La gente efectivamente está descontenta y está cambiando. Está opinando. Pero en España hay una crisis, Patricia. En No, España hay pero una crisis cambió. económica. En Europa está, pero crisis colapsada. Pero parte de la crisis es un descrédito de la clase política, una falta de confianza, una desmoralización. Quiere cambios por otra vía, por otros líderes. Pero cuando Patricia dice eso, no es Chile solamente, en el contexto y a nivel mundial. ¿Qué me quieres decir con eso? Que entonces No, que mal hay de un mucho problema de contexto. representación. Mal de en que la mucho gente- consuelo tonto. No estoy. A ver, yo no sé si hay un problema de representación. Yo creo que ahí hay un factor clave, que son las redes sociales, que permiten abaratar el costo de sentirse molesto por algo y movilizarse. Es decir, si antes yo tenía que mandar panfletos, tenía que generar liderazgo, tenía que utilizar la radio para llamar a una manifestación, hoy día las redes sociales lo hacen de manera automática. Pero ¿sabes lo que hizo la red Entonces, social? Sí. Apoyando lo que tú dices, la Sí. red social tangenciabilizó, hizo tangible Algo que estaba ahí larvado. No, por al supuesto, señor que estaba allá. por Descubrimos supuesto. que El que reclamaba solo en su casa Claro. Tiene su le opinión. permite Pero opinar. además como fuente de información, te diría, el político, la autoridad, nos dimos cuenta que escribía con falta de ortografía, nos dimos cuenta que escribía tonteras y nos dimos cuenta, además, que había alguien que podía decir, mira, este señor tal por cual, y lo acercaba. Eso creo que ha hecho que de este Olimpo que tenía la autoridad ha bajado Ha horizontalizado, absolutamente. con todo eso. Entonces, eso ha repercutido en todo lo que tú dices, pero además nosotros tenemos ahora al político que está más cercano en el sentido de que De un igual. lo humanizamos. Pero en Que inédito, también la Honorable, autoridad, lo que son intocable, los que además principios lo ha de hecho autoridad se han pésimo. ido erosionando en nuestras sociedades, Pero con los no- avances de la secularización. Es todo pero eso. lo inédito en Chile, disculpa, es un poco yendo a lo que tú estabas diciendo, porque en Grecia, en Estados Unidos, crisis. hay una crisis. Acá, entonces, hay que tener otra lectura. Hay una Algo interpretación más distinta. está pasando. Y en eso, Virginia, yo creo que tú tienes mucha razón. Hay una especie de agotamiento Sí. de cómo se han hecho las cosas. Yo no que le que han creo nada a funcionado nadie, bien, fíjate. pero a lo mejor el cambio de cara, cambios al sistema binominal que son necesarios, porque pasa a ser un corsé de las políticas de alianza entre los partidos. Pero porque ellos mismos mientras no no se han modifique el querido. sistema ¿Sabes binominal, cuál? no ¿Sabes se va lo que le ha a tocado modificar al la presidente política. Piñera? Estamos en las manos de ellos. ¿Tú sabes lo que le ha tocado al presidente Piñera? Que, como dice Pato, a él le gusta más la gestión y no le gusta la política. ¿Él le tocó el famoso cambio de ciclo o está subido a caballo del ciclo que está cambiando? Porque yo creo que no es algo que terminó Sí, y él estamos asume. viviendo un proceso de cambio. Yo creo que a él le ha tocado una tarea muy difícil, que es tratar de discernir las claves de los tiempos, las claves históricas. Y efectivamente, el pacto de la transición se agotó y hay que reinventar la manera como adoptamos nuestros acuerdos. Ese es el problema y pasa por la vía de la redistribución, reforma tributaria, por la vía de la representatividad. Sistema binominal no es lo único, pero focalicemos y ahí. Y credibilidad por de el esa tema. representatividad, si yo le tengo que creer a esa persona que está Claro, representándome, claro. y ya no le Mira, creo yo los digo que datos son que las están tres R's: accesibles. redistribución, representatividad y reconocimiento. ¿Qué pasó Tú con tienes la que ley? respetar a tu En la ley, autoridad. ¿cómo se Oye. llama? La ley de acuerdo de vida en común. ¿Qué pasó con eso? Hagamos una cosa, volvamos a la pregunta original. ¿Cómo debe, don Pato, cómo debe llegar el presidente Piñera a enfrentar a sus públicos? A ver, yo creo que el asunto es la gente que te está viendo por televisión. Lo que va a pasar en la sala es bastante incontrolable para el presidente. Yo creo que él tiene que limitarse a su discurso y al público que lo está viendo. Oye, ¿le van no a a lo llevar que a ocurre Pancho ahí. Malo, no? ¿Ah? Dicen que va Pancho Malo invitado por el Partido Comunista. ¿en No serio? sería raro. Ah. Y serio? yo creo que él tiene que volver a una cosa que a mí me gustó mucho en el primer discurso. ¿Ah? El primer discurso, el presidente lo que pidió fue un cambio de actitud. O sea, lo que planteó fue, en muchas cosas vamos a hacer más de lo mismo, pero con un criterio distinto, con una actitud distinta. ¿Ah? Y en fondo, en ese discurso lo que planteó es como una suerte de relato que después no sé qué ocurrió. ¿Ah? Si el segundo piso no lo entendió, ¿ah? O estaba en el segundo subterráneo. Gran Miguelito. Pero ahí hubo una suerte de patada inicial o puntapié inicial a un relato que era la nueva forma de gobernar, que era, a lo mejor en muchas cosas voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer de manera distinta, con una relación con los ciudadanos distinta, con una seriedad de gestión distinta. Y ese discurso a mí me pareció que era muy potente y después no se materializó. Yo volvería, un poco lo que decía Patricio, yo creo que, y sé que en el gobierno encuentran que es majadero el tema del relato. O sea, la gente hay que explicarle las cosas,
de manera que sean atractivas. No, esto no es inventar historias, esto no es contar un cuento. Esto tiene que ser incorporarla. Se desacreditó sola con la cantidad de rotaciones, gente que asumía encargos que después se iba, gente que la nombraban en cargos que no reunían los requisitos, desprolijidades, solita se desacreditó. No, por eso. Y no se materializó ese discurso. Creo que el ingreso de Longueira al gabinete le proveyó a este gobierno la oportunidad de desarrollar un nuevo relato. ¿Cuál es? La lucha contra los abusos. Y el ingreso de Chadwick también fue positivo. No, pero yo creo que Longueira en un Ministerio de Economía que durante los 4 gobiernos anteriores estaba invisibilizado, por eso que los ministerios por sí mismos no valen tanto, sino que también la persona que lo ocupa lo dota de una potencia. El Ministerio de Economía llega con la lucha contra los abusos, le toca el tema del CERNA financiero, le toca la Polar, o sea, Longueira supo entender muy bien la oportunidad. Y yo creo que el presidente, por ejemplo, ahora cuando tú dices, bueno, ¿cómo debería él pararse? Creo que el tema de los abusos está fuertemente instalado en la sociedad chilena. Creo que el gobierno lo ha venido trabajando, le daba la oportunidad de reencantar su relato y viene el tema de los estacionamientos y el gobierno le quita el piso al ministro Longueira y al señor Peribonio. Entonces, ¿te das cuenta cómo se disparan los pies? Pero dime una cosa, ¿y así todos los resultados son buenos? ¿El objetivo? No, los resultados objetivos son buenos, pero vuelvo a insistir que en la política, y sigo en la tesis de que este gobierno no le interesa la política y que lo que le interesa es la gestión, y sin embargo en la política hay que seducir. Las percepciones son claves en política. Por ejemplo, hay una correlación directa, fíjate tú, cuando comienza a bajar la encuesta presidente Piñera, con una muy buena administración después de la salida de los mineros, con la salida de Bielsa. Ese dato fue clave. Eso fue un punto de inflexión. Y fíjate tú que al margen de que no haya tenido nada que ver el gobierno, pero en política las percepciones son parte de la realidad. Entonces, cuando sale Bielsa, mucha gente quedó convencida que el gobierno había intervenido en esa situación. Y el gobierno no llevó a cabo una estrategia solvente para contrarrestar esa situación. Es que como tú dices, comunicacionalmente ha estado súper con el pie muy débil a pesar de la cantidad de gente que hay en el staff de comunicación. ¿Pero por qué nace eso de por qué está tan débil? Yo diría por un tema de convicciones. Como tú dices, pero que para seducir necesitáis buen equipo comunicacional y ahí yo creo que claro, pero también es que las personas que son asesoradas, igual que ir al psicólogo, lo primero que yo tengo que decir, mira, yo tengo un problema de alcoholismo, yo tengo un problema de drogas o lo que sea. Entonces yo tengo que ser capaz de reconocer que tengo déficit. A mí me llamaba la atención otra cosa, y por favor lo dejo planteado. Un presidente que ha sido empresario, que ha sido senador, diputado, la lealtad que ha tenido con ministros que son bastante deficitarios. ¿Como cuáles? No queridos, como Hinspeter. Lealtad En otros gobiernos, y me refiero al gobierno de la concertación, habrían salido hace mucho tiempo. Bachelet mostró una flexibilidad en ese sentido notable. Estoy de acuerdo contigo, en el tema del segundo piso que plantea Carlos Larraín. O el segundo piso. Si yo también tengo una evaluación, o sea, si yo tengo, mi trabajo se mide respecto a resultados de encuesta, sin duda, como decía el presidente de Renovación Nacional, la evaluación de segundo piso es mala. En una empresa te habrían sacado. Yo estoy de acuerdo contigo en que es curioso efectivamente la lealtad. Muy leal. Muy leal con los equipos, lo que yo considero un error, porque en el fondo, a su vez, no manejas la alianza, sino que vas cerrándote. Mi sensación ha sido que desde ese primer discurso, y dada la sucesión de errores, salvo en la entrada de un par de ministros UDI, en el resto el presidente, en vez de ampliar el círculo, ha ido cerrando el círculo. Ya para mi opinión, el tema de nombrar a un muy amigo presidente de Televisión Nacional muestra cómo vas cerrando el círculo, o sea, te vas rodeando cada vez más por parientes y muy amigos, y no con un criterio más político. Y con los daños colaterales que significan, Por eso es que yo planteaba en una columna hace un par de semanas que vas construyendo sin andamio en el fondo. Y no vas teniendo un andamio de gente... Eso, Patricio, que no nombras el tercer piso. Bueno, es que entra en ese grupo. No vas construyendo con gente que te vaya respaldando independientemente, ¿te fijas? Oye, ahora dime una cosa. Nosotros, decimos, mira, las encuestas evalúan al gobierno de determinada manera. Y es porque no tiene conexión, no tiene esto. Entonces lo que necesitan los gobiernos son hitos, como por ejemplo el rescate de los mineros para salir bien evaluado, y quiere decir que todo lo que han hecho hasta ese hito estaba bien hecho. Entonces, la pregunta es la siguiente: la validez de la encuesta versus el resultado van a decir que no hay conexión. Entonces, tenemos que esperar un hito de esas características. El ministro Alaván es un accidente. Es que es muy excepcional. ¿Me entiendes lo que te digo? Para algunas cosas corre lo subjetivo, para otras corre lo objetivo. La política chilena del último tiempo se ha ido construyendo en base a la accidentabilidad. Es tremendo. Parece que la normalidad no
Bueno, es que los no tiempos capitalizas, los tiempos tremendo. modernos no existe la normalidad. Claro. Los tiempos modernos son de crisis Y la permanente. noticia es lo que rompe la rutina y por lo tanto la política, los liderazgos se construyen a partir de hechos inéditos. Bachelet en un MOWAC, el Dedo de Lagos, Goldberg con los mineros, es decir, los liderazgos emanan de situaciones que rompen la vida a la mano en Juan Fernández. Entonces, los liderazgos ya no se construyen muchas veces con un gran discurso. Partidarias como era antes, entonces ¿no? yo, ¿qué hago? Digo, mira, trabajo lo comunicacional y dejo que lo otro se resuelva solo. Pero sí, piensa tú que... Pero espérate, el lema es hazlo bien y hazlo saber, pero primero hazlo bien. Claro. No puedo comunicar cualquier cosa. Oye, pero lo que dijo Sandón también, que mientras más minutos de video ponen de Bachelet, más puntos para ella. Tampoco importa cuando tienes ese liderazgo tan grande que muestres que lo haces mal. Cuando el liderazgo ya está tan fortalecido, en el caso de Bachelet da lo mismo, lo que tú digas de ella es una figura súper fortalecida. No pasa nada. Bachelet siempre dijo algo y nadie la ha querido escuchar. Casi es esotérico. Cuando ella dijo, a mí no me apliquen para medirme y evaluarme las claves de la política convencional. A mí me aplican otros códigos. Sí, lo dijo siempre. Lógico. Y nadie ha querido desentrañarlo. Y ahí está, pues. Cuando tienes un cierto stock de reputación o de prestigio, las crisis te dañan mucho menos. Eso le pasa a cualquier... Pero es imbatible porque no habla. A ver, digamos las cosas por su nombre. Pero es que insólito, yo no te digo que yo digo que yo sienta que es imbatible en términos de y yo no hablaría en el caso de ella hasta después de los municipales. Por supuesto que no, si yo le digo que hable, porque para algo se mantiene incombustible, pero efectivamente va a llegar un momento, si toma la decisión de venir a las presidenciales, que va a tener que hablar, y ahí evidente que va a entrar en una ¿por qué cambiar constancia? Una estrategia si me funciona? Así es. Imagínate que tú te compras una empresa y dices, aquí todo nuevo, oiga jefe, pero si no está yendo bien, oye, aquí lo dices con relación a la presidenta Bachelet, que no habla. A ver, pero mira, es cierto que ella no habla, pero también todos sabemos que está en un cargo que no puede. Pato Ramírez pregunta. Puede hablar a través de otros. Mira, aquí dice Pato Ramírez, al panel, ¿harían cambios de gabinete para mejorar percepción del gobierno? ¿En qué ministerios? Yo Hinspeter, de verdad. No, la pregunta no es si haríamos cambio de gabinete, la pregunta es a dónde va a buscar gente este presidente que ya agotó todo su stock, usando las palabras de Patricio, en el Parlamento. Hablamos de políticos, de fuste, de gente que esté experimentando política. ¿Dónde? Bueno, pero tú ya ves, o sea, yo tengo la impresión de que agotó casi todas las municiones en materia de capital. Perdóname, pero cuando hubo el cambio de intendente, uno decía, ¿dónde va a sacar un intendente? Y la intendente nueva, yo encuentro que ha demostrado una gestión... Ojalá que el cambio del segundo piso... Yo creo que la alianza tiene gente, o sea, la coalición tiene gente. El error fue no haber echado mano a ellos desde el principio, cosa que se vino corrigiendo después. Hacemos pausa, ya, le pedimos a la gente que participa a través de @Agenda Nacional y ya estamos de vuelta. Veamos el factor concertación. Perfecto. En la incidencia en este discurso y en los próximos días del gobierno, el factor Bachelet, que recién lo esbozamos, pero de qué manera piedra en el zapato para don Piñera. Ya volvemos. Por supuesto, acá en Agenda Nacional. La pregunta es la siguiente. Camino que debiera tomar, o podría tomar la concertación posterior a este discurso, porque ya existe el temor del pato cojo. Y yo quedé sorprendido ayer, escuché al senador Girardi y me encantó su nueva teoría. Dijo, nosotros tenemos un programa de gobierno y tenemos candidato presidencial, y ambas cosas lo eligió Chile. Chile fijó el programa de gobierno en las calles el año pasado, y entonces aquí el tema del medio ambiente, la educación, etcétera, todas las manifestaciones que hubo, ese es el programa de gobierno, y Chile eligió a Bachelet como la candidata presidencial. ¿Y qué le está faltando? Por lo tanto, ya tiene listo, ya no es necesario primaria, no es necesario Chile 21 haciendo un programa de gobierno, porque el país ya se manifestó según él, y entonces ya tenemos el programa de gobierno, ya está fijado cuáles son los temas y qué es lo que quiere la gente, y está claro que lo que la gente quiere es Bachelet. Por lo tanto, nos cruzamos de brazos en la concertación, me imagino. Bueno, Pato, Osvaldo Andrade, el presidente del Partido Socialista, dijo que había que aplicar el sentido común con respecto a las primarias. Por lo tanto, de nuevo vamos a caer en lo mismo de elegir entre cuatro paredes y quedarnos justamente lo que se está criticando. Si eso que ustedes dicen se cumple, ese tipo de vaticinios, la verdad que la concertación yo no sé qué más tiene que esperar para entender que ya es enough, ya no, nadie quiere más nada con ella. Ya vimos las elecciones de Providencia, donde el candidato avalado por todos los poderes fácticos de la concertación salió mal parado. Entonces yo no sé qué más, aquí hay que avanzar a construir algo nuevo. Parece que construir algo nuevo da pereza, da lata, no sé. Hay que reconfigurar un nuevo arco de alianzas, porque en este país hay opositores sin oposición. Ese es el problema.
y la configuración que debiera tomar ahora la concertación, si es que existe la concertación. Mi pregunta es si es capaz, porque acá el único elemento que aglutina, hay dos elementos que aglutinan la concertación, el sistema binominal y Bachelet. Si le sacamos esos dos elementos, no sé qué queda de la concertación. Hojarasca, como dijo el expresidente. Honestamente. Le queda primera vuelta. Claro, pero qué triste depender de Bachelet. O sea, pero ni el siquiera sistema ella la dejan... binominal que tanto cuestiona la concertación, que es lo que las mantiene unidas. Y eso no es un relato mío, sino que Benninger lo destaca en un libro póstumo, que señala cuando le preguntan en el año 2009 si efectivamente la concertación debiera ser oposición, dice, mientras se mantenga el sistema binominal, la concertación va a existir, y se ha probado que es así. Y el otro elemento es Bachelet para que vuelva, está desde el Partido Socialista, los escuderos de Bachelet, como Camilo Escalona, etcétera, que dicen, bueno, que vuelva Bachelet a la moneda, no importa qué. Y el otro punto es los que quieren que vuelva Bachelet, pero hacer un programa totalmente distinto, con un proyecto de izquierda totalmente reformado, y que no sea para nada Bachelet lo que fue. Ojalá la tesis de Girardi era teniendo a Bachelet en el gobierno, vamos a generar los liderazgos que no tenemos hoy día. O sea, no, justamente ella se fue, acuérdese que ella se fue y tomé la opción de irse a Nueva York cuando ella sintió que, bueno, tengo que salir un poco del escenario para que se desarrolle un proyecto al interior del conglomerado y que surjan los nuevos liderazgos, y eso no pasó. Se requiere... Pero por eso mismo, porque ella se va a tener que sacrificar de nuevo. Ojalá ella no los escuche, ojalá ella de verdad siga esta carrera tan espectacular internacional que no sabemos a qué la puede llevar, será o no la ONU. Pero incluso donde está actualmente, la ONU Mujer es un cargo muy importante por una mujer por la que ha luchado, por las mujeres también siempre. Entonces, que lata que la chantajee la concertación para que se ponga a llorar, que sin ella se mueren y que tenga que volver. Ojalá no lo escuche, obvio no va a pasar, pero yo estoy diciendo algo hipotético, utópico. Yo comparto que puede que no escucharlo. Ojalá. Yo diría, ojalá ella es una mujer inteligente. Se merece su carrera. Ella está ahora en condiciones de, o sea, en una situación de poner sus propias condiciones. Ella es una mujer que llegó a la presidencia con un conjunto de capital, o sea, estos de recursos, como diría Patricio, muy alejados del capital político. Acuérdense que ella era una in-out. No, ella no era una prócer de la concertación. No, pero atributos sociales. Pero ella no era una persona de la concertación, de los próceres de la concertación. Y le costó mucho construir su capital político. Acuérdense que los 2 primeros años la propia concertación no le facilitaba la vida. Y ella ahora tiene el capital político propio para decir, ¿saben qué más? Si yo voy, yo pongo estas condiciones. Bueno, y reordénense. En el sentido común, yo en eso estoy de acuerdo con Andrade. O sea, yo creo que tienes que hacer primaria porque hoy día es impresentable no tener un candidato pero las primarias a ver, van a ser como las que hubo entre Soledad Alvear y Bachelet, en que hubo un momento en que fuiste a un debate, por mal que lo hizo Bachelet, la gente valoró mejor a Bachelet que a Alvear, y a Alvear no le quedó más que bajarse. La única primaria que le existió en Chile, Ricardo Lagos con Andrés Saldívar, la única. No, hubo 2 primarias. ¿Cuál? La de Frey. Lagos Frey, que votaron alrededor de 600.000 personas, y luego pero Lagos... tenían ciertas limitaciones, no eran amplias como fue. La de Lagos Saldívar, 1.400.000 personas votaron ahí. Sí, pero cuando una persona marca mucho en la encuesta y el resto muy poco, es extraño que alguien decida ir con el que tiene poco, decida ir hasta el final en las primarias, ¿te fijas? Pero es legítimo, o sea, yo creo que es necesario hacerlo. Puede capitalizar mucho ahí contrastando con esa persona, si es que se atreve a hacerlo, porque se visibiliza. Bueno, fue lo que hizo José Antonio Gómez con Frey, o sea, por truchas que hayan sido las primarias, a Gómez lo instaló en una posición que no tenía antes de eso. Pero Patricio, con eso tú favoreces los outsiders. Oye, dime una cosa. Tirarse a la primera vuelta. Nuestro seguidor, amigo, MDGRKB, me dice el tuitero de impronunciable, ya sea que la expresidenta Bachelet u otro, el problema que tenemos los chilenos son las expectativas mesiánicas en la llegada. Qué buena pregunta. ¿Sabes por qué? Esta expectativa mesiánica, ¿qué es lo que produce? Produce que en su momento fue Piñera, si por algo ganó. Que llegue un Salvador. Llega el Salvador, claro. Pero también produce en que el compás de espera que se produce entre este presidente, que ya podríamos pato cojo total, y dice, mira, dejémoslo gobernar hasta que llegue lo que venga, que en este caso debiera ser Bachelet según los de la concertación, Goldborn por el lado de la alianza o el que sea. Entonces focalizarse solamente en una persona y dejar que el presidente con pato cojo o a la sombra del que viene hace muy difícil los próximos 2 años.
Sí, lo que pasa es que es distinta situación de la coalición de gobierno que de la oposición. Está interino, el presidente ahora queda en posición de interino. Sí, pero el presidente... el presidente interino. Claro, pero queda como... el presidente no tiene personalidad de pato cojo. No tiene personalidad de pato cojo. A lo mejor decide en una de esas sorprender y toma las decisiones que sea de cambiar gente y rearmar el equipo. Pero pato cojo no va a ser. Pero por otra parte, el presidente... entregándole la banda a un exministro de él es un triunfo, o sea, es un buen resultado del gobierno. En cambio, en el caso de la concertación, el tema de Bachelet, o sea, el sentarse a esperar a Bachelet sí genera consecuencias, porque vas a lo mejor, suponiendo un escenario que yo creo que no se va a producir, que Bachelet acepte y que gane la elección, son 4 años en que tarde o temprano tienes que asumir algo que no han querido asumir, que es hacer un diagnóstico de por qué perdieron. Así mismo, así totalmente. Entonces, no han querido hacer una mientras el enfermo sigue enfermo y no revisa por qué se enfermó, no tiene cómo curarse. Están escamoteando el bulto, como dicen. Entonces, esto es tomar ciertos remedios automedicados. Y fíjate que yo creo que este presidente... la causa de la enfermedad. Le quedan 2 años, hay elecciones de por medio, pero como tú bien dices, también 2 años pueden pasar cosas. Acuérdense que Michelle Bachelet, al final de su segundo año, tampoco estaba en la mejor situación. No estaba en una situación tan desmedrada en términos de popularidad. Pero ahí está la característica de un líder también, es ver las oportunidades que vayan surgiendo. Bachelet, en el equivalente, Bachelet mejoró en las encuestas la aprobación ciudadana en el segundo semestre del 2008, que es el equivalente al... septiembre del 2008. Con la crisis, por lo tanto, el tema de la crisis. Es el equivalente a este segundo semestre del 2012 para Piñera. Lago también fue subiendo así hacia el final, ¿te acuerdas? Claro, 2012. Y en política, como decía Harold Wilson, una semana es mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí. Y eso es verdad. Oye, ahora vámonos a lo sectorial. Deudas y proyectos sectoriales en general, no nos vayamos ministerio por ministerio, ¿no? Deudas o trabajos que se va a tener que hacer: salud, educación, seguridad. Diagnóstico suyo, don Pato. A ver, yo creo que el gobierno ha hecho mucho en términos sociales y en términos de gestión. Creo que ha ido generando una red de asistencia importante para los sectores más desfavorecidos. Yo creo que ha roto la imagen de que un gobierno de centro derecha se preocupa de los privilegios o de los determinados sectores. Sin embargo, ha tenido fallas comunicacionales para hacer sentir eso a nivel del ciudadano medio. Por ejemplo, por muchos aspectos, a pesar que el crecimiento ha sido alto, el pleno empleo también ha sido contundente, la inflación de los pobres, que se llama, es decir, el transporte, la alimentación, no ha redituado una sensación de mejoría para los sectores más desfavorecidos. Pero ha habido una política social importante desde el tema del postnatal de 6 meses, etcétera. Es decir, hay una serie de medidas que no se han acotado a la visión tradicional de la centroderecha. Hagamos una cosa, pausa y seguimos con esta misma para ir viendo lo que está faltando en lo sectorial. Recuerde su participación en Twitter en @AgendaNac o el hashtag Agenda Nacional. Y a las 11:30 de la mañana de los sábados siempre Agenda Joven. Pausa y ya volvemos. De vuelta acá en Agenda Nacional, estábamos viendo los temas sectoriales. Ya, usted quiere entrar. No, yo lo que creo que este gobierno ha cumplido razonablemente. Si aquí estamos tratando de despejar la paradoja, porque un gobierno que cumple, que tiene sus cartas GAN, que va avanzando, que ha el 7% del jubilado, postnatal, CERNAC financiero, el ingreso ético familiar, transforma Mideplan en Ministerio de Desarrollo Social. No, si son cosas increíbles, de verdad. Pero ¿por qué al gobierno le va mal? Eso es lo que la gente espera que nosotros ayudemos a despejar. Pero a mí no solamente no me preocupa que el gobierno esté cumpliendo cosas, digamos, dentro de la agenda sectorial relativamente bien. Yo creo que hay otros 2 dilemas en Chile que son muy preocupantes. Uno, algo que uno tenía expectativa en este gobierno, que tiene que ver con la productividad. No basta crecer, estamos creciendo, es cierto, y las autoridades se llenan la boca diciendo estamos en el 5.6% de crecimiento, pero tenemos un dilema de productividad y eso nos ha zanjado, y todo el mundo tenía mucha esperanza de que un gobierno de centro derecha, donde además tienen los economistas X más renombrados, etcétera, podrían dilucidar ese punto, porque estamos creciendo básicamente por el rebote, ¿verdad?, casi por un efecto de lo que fue el terremoto y la reconstrucción, y lo que es hoy día, todo el mundo habla de la enfermedad holandesa, que estamos más concentrados que nunca en la exportación de cobre a un solo país que es China, y yo creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Un gobierno gobierna, pero también está llamado a pensar en las próximas generaciones. Y luego tenemos el dilema estratégico centrado en los temas energéticos. Se está discutiendo cuándo va a haber blackout. Entonces, no solamente es gobernar y respondiendo a una agenda que además en muchos
muchos casos es heredada, en muchos casos te surge la contingencia, sino también tener capacidad prospectiva y estratégica. Yo creo que este gobierno ahí está al debe. A ver, yo en lo primero no estoy tan de acuerdo, porque yo creo que efectivamente el gobierno, por lo menos la agenda del ministro Longueira, hay todo un tema de apoyo a las pymes, de facilitar la generación de empresas, de que los innovadores puedan generar empresas en tiempo razonable y no lo que se demora en este país. Por lo tanto, yo creo que hay un ánimo de fortalecer un área de la economía que está un poco abandonada. En el tema energético, yo creo que efectivamente el ministro Álvarez en su momento, el ex ministro Álvarez alcanzó a presentar el plan de energía que necesita el país. Yo creo que hemos caminado hacia algo que se anunció el 21 de mayo pasado, que fue esto de hacer una carretera de energía en la cual vas aportando. Yo creo que eso es una buena idea e innovadora, pero que, claro, uno ve mientras tanto que se aprueba un proyecto, la Corte después lo baja, se rechazan otros. Rotación de ministros. Tratas de instalar una termoeléctrica y la gente reclama, pero tratas de instalar una hidroeléctrica y también reclama. Entonces, yo creo que no se ha sabido comunicar a la gente la situación, la gravedad de la situación que se viene. Hay ciudades, en Iquique se hace blackout cada cierto tiempo, porque hoy día no tienen las termoeléctricas, que es la única posibilidad de generar en el norte, para compensar lo que gasta, o sea, toma del sistema interconectado muchísimo más que lo que genera esa zona. Por lo tanto, es gente que va a tener un blackout antes que el resto del país. El drama del agua, lo que estamos viendo. Y el drama del agua es otro. Pero en lo sectorial, yo creo que, como dices tú, yo creo que es un gobierno que efectivamente va cumpliendo su programa. Lo que pasa es que lo comunica como si fuera el supermercado. Va pasando con el carro y va echando todo en el carro. ¿Todo se reduce a un problema de comunicación, Patricia? A ver, es que aquí tienes dos posibilidades. Yo he visto analistas que dicen esto no es un problema comunicacional, y es un problema político de gestión. Tú tienes tres posibilidades. O es de gestión, o es político, o es comunicacional. Pero hay una sumatoria también. Yo creo que de gestión yo creo que no es. Yo creo que la gestión es buena. Yo creo que ha habido errores políticos, sobre todo y ha habido errores de comunicación. Virginia, pero de gestión me parece que hubo al principio, pero en los últimos años yo rompo todo el esquema, porque yo vuelvo con mi rollo emocional. Yo siento que me da lo mismo que sector, que política sectorial, pero ojalá puedan hacer cosas como que la gente sienta que se le está haciendo cariño, que hay preocupación por ellos. Este cuento famoso de la benzina, el impuesto a la benzina, no sé qué tanto costaría a lo mejor efectivamente finalmente sacar ese famoso impuesto, no solo la última reforma que hicieron, sino que la gente sienta que en su bolsillo, en lo cotidiano, en lo diario, en esto que se saca la mugre, que hay algo que les afecta, que los beneficia. Cualquier cosa, pero como un duopolio en la ventanilla. Pero que tú sientas que hay preocupación por ti, no esta cosa macro, una cosa así. No de bonos, de políticas públicas, pero que te beneficien al tiro en forma inmediata, como pero por ejemplo la benzina. Como el postnatal te beneficia, el 7% de los jubilados te beneficia, el ingreso ético familiar. Algo pasa que la gente no lo percibe. No, pero esas son cosas más macro. Yo creo que puede haber cosas grandes cosas y comunicacionalmente. Quiero decir, por ejemplo, todo el programa de Elige Vivir Sano, la primera dama, que la primera dama yo la encuentro notable, creo que tiene una inteligencia emocional súper aplaudible. Ella dio una entrevista la semana pasada en el Mercurio, notable me parece a mí, y que tiene que usarla más, usarla en el buen sentido, no quiero la palabra, pero ella tiene que estar más adelante, porque esos programas que son como de la familia chilena diaria, esas cosas a mí me interesan porque las siento. Yo creo que en el minuto que la gente siente a su gobierno le va a ir mejor. Sí. Pero ¿cómo la gente puede sentir al gobierno cuando está instalada la idea de la pillería, de la letra chica, los conflictos pero es que pillería había en todos los gobiernos. En pillería había todos los gobiernos. Ya, muchachos, quiero agradecerles haber venido. Doña Vivian Grossman dice, yo también pensé que era amiga del programa, no ha hecho ni pregunta, no encuentro ninguna. De la Vivian. La estás citando, ¿no? La estás recriminando. No, que tiene razón, pero no le he encontrado ni una, a lo mejor no sé por qué. No, si estamos en vivo, mira la hora. No, yo pensé que esto era grabado. No, porque es una agenda. ¿Y lo vuelven a dar? De actualidad. ¿A qué hora? ¿Pero por qué no informa todas esas cosas para uno a sus seguidores decirle? Pero no han dicho nada. El productor periodístico no le mandó el horario y todas esas cosas. No. Después dicen que Piñera está preocupado del discurso del 21 de mayo. Que mis seguidores nos vean de difundir este programa. No, un montón de seguidores, incluso admiradores y todo allá acá.
Si quieres, te doy el teléfono después de uno. Yo Pablo, ¿le puedo recomendar al presidente algo en el discurso? Que se atreva a seducir. ¿Terminamos o no? Exacto. No, todavía no. Que no tiene, pero que se atreva a seducir, que se atreva a deje un poco el tema de la rendición de cuentas, porque muchos presidentes no han rendido cuentas, sino que han marcado hitos, y a veces van anunciando cosas nuevas, claro, no van cerrando. Pero que se atreva a seducir. A ver, que se ¿qué preocupe. recomiendas tú? Por ejemplo, que reparta flores en el emoción. Muchas gracias. La clave de la apunta la seducción emoción. es ser coherente y creíble. O sea, Don Pato, muchas gracias. Si no, no seduce. Gracias. Y por supuesto a usted por habernos acompañado en esta jornada de Agenda Nacional. Muchas gracias. Estamos en vivo a las 10 de la mañana los días sábados, así que para que sepa usted. Ya volvemos. Ya volvemos con Agenda Joven 11:30 de la mañana los sábados. Muchas gracias. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Nacional en CNN Chile.